¿Has sentido que el miedo te consume por dentro? ¿Que no puedes dormir, respirar o pensar con claridad? Entonces necesitas escuchar esto, porque si no comentas Jesús ahora, si no compartes este mensaje, si no te suscribes, estás dejando que el enemigo siga reinando en el área más vulnerable de tu vida, tu mente. El miedo no se ignora, se rompe, y hoy Dios quiere darte una paz que el mundo no puede entender, pero tú sí puedes experimentar. Una paz que no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Pero solo si actúas ahora. Escribe en los comentarios, Dios es mi paz. Y comparte este video con alguien que lo necesita. No esperes a sentirte listo, porque si no lo haces hoy, el miedo seguirá teniendo el control mañana. ¿Alguna vez te has sentido completamente abrumado por el miedo? Sientes que algo dentro de ti te paraliza, que no puedes avanzar, que no puedes respirar. El miedo puede ser una fuerza destructiva, una sombra que nos persigue, nos roba la paz y nos impide vivir en plenitud. Pero, ¿y si te dijera que existe una paz mucho mayor que cualquier temor que enfrentes? Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no se entiende, pero que transforma. La paz de Dios, como dice Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se trata de una solución instantánea o de una oración mágica. No, es una paz que nace cuando decides rendir tu miedo a los pies de Jesús, cuando entiendes que Él es más grande que cualquier temor. Lo que estás a punto de descubrir es que en medio de tu lucha, Dios tiene una solución radical, una revelación que puede cambiar todo en tu vida. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios no se quedan callados. Escribe Dios es mi paz en los comentarios y ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Los que aman la verdad no se quedan callados. En los próximos minutos te voy a mostrar cómo vencer el miedo con la paz que solo viene de Dios. Una paz que no solo calma, sino que transforma cada área de tu vida. El miedo tiene la capacidad de distorsionar la realidad. Nos hace ver amenazas donde no las hay, imaginar catástrofes que nunca ocurren y alejarnos de la verdad que Dios ha declarado sobre nosotros. Es una herramienta que el enemigo usa constantemente para mantenernos atados, paralizados y ciegos al propósito de Dios. Pero lo que muchos no saben es que el miedo no se vence luchando contra él con nuestras fuerzas, sino dejando que la presencia de Dios lo disuelva desde dentro. En 2 Timoteo 1:7, la palabra dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el miedo no proviene de Dios. Si está operando en tu vida, es una señal de que algo necesita ser confrontado con la verdad. Y esa verdad es que fuiste diseñado para vivir en fe, no en temor. Cuando entiendes esto, comienzas a ver que el miedo no tiene poder real sobre ti, solo el que tú le das. La paz de Dios no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando tú decides confiar en Él, aunque todo parezca fuera de control. Y es ahí, en esa rendición, donde el miedo comienza a perder fuerza. No porque desaparezcan los problemas, sino porque su presencia ya no gobierna tu corazón. El secreto no está en evitar el miedo, sino en caminar con Dios a pesar de él. Y cuando lo haces, descubres una libertad que el enemigo no puede quitarte. Porque donde habita la paz de Dios, el miedo ya no tiene espacio. El miedo tiene una raíz espiritual. No es solo una emoción pasajera, es una fuerza que busca controlar tus pensamientos, tus decisiones y tu visión de futuro. Y cuanto más lo alimentas, más crece. El miedo se alimenta de incertidumbre, de silencio, de dudas que no se enfrentan.
pero la palabra de Dios tiene el poder de exponerlo, confrontarlo y destruirlo desde la raíz. Salmo 56:3 declara: En el día que temo, yo en ti confío. Aquí está la clave. El temor puede presentarse, pero no tiene por qué gobernarte. La diferencia está en a quién decides escuchar. ¿Vas a dejar que tu mente te repita las mentiras del enemigo? ¿O vas a declarar en voz alta la verdad de Dios sobre tu vida? El miedo no se va solo, se expulsa con la verdad. Y esa verdad es que Dios está contigo, que no te ha dejado, que no se ha olvidado de ti. Él ve tu ansiedad, tus pensamientos que no te dejan dormir, tus preocupaciones que te roban el aliento. Pero Él no te mira con juicio, te mira con compasión, con poder y con paz. Él quiere que sepas que no estás solo en esta lucha. Su paz no es frágil ni superficial, es una paz que guarda, que cubre, que defiende. Cuando eliges confiar en su presencia, aunque tus emociones digan lo contrario, estás activando una fuerza que el enemigo no puede resistir. Porque no se trata de lo que sientes, sino de en quién crees. Y si Dios es tu paz, entonces el miedo ya no tiene el control. Muchas personas intentan vencer el miedo con fuerza de voluntad, con pensamientos positivos o con distracciones que solo calman por un momento. Pero el miedo que se oculta siempre vuelve, y lo hace con más fuerza, porque el miedo no se vence ignorándolo, sino enfrentándolo con la luz de la verdad. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz no es emocional, es espiritual. No depende de cómo te sientes, sino de a quién perteneces. El mundo ofrece una paz que depende de las circunstancias. Si todo va bien, puedes estar tranquilo, pero la paz de Dios es diferente. Es una paz que te cubre en medio del caos, que te sostiene cuando no tienes respuestas, que te inunda cuando todo parece derrumbarse. Y esa paz no se encuentra fuera de ti, sino en la presencia del Espíritu Santo. Él no solo te da paz, Él es tu paz. Por eso, cuando decides buscar a Dios en medio del miedo, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu mente se aclara. Tu espíritu se fortalece, tu corazón se estabiliza, no porque el problema desaparezca, sino porque has sido rodeado por una presencia que es más poderosa que cualquier temor. Y cuanto más habitas en esa presencia, más se debilita el poder del miedo sobre ti. No estás solo, no estás perdido, estás siendo guiado hacia una paz que el mundo no entiende, pero que transforma completamente tu vida. Muchos nunca entenderán esto, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos se rinden antes de descubrirlo. ¿Eres tú de los que realmente desean esta revelación? Entonces, sigue escuchando, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. El miedo no solo se vence con oración, se vence con posición espiritual. No basta con pedir paz, debes tomar la decisión de posicionarte en la verdad de Dios. Y esa verdad no cambia aunque tus emociones griten lo contrario. El enemigo quiere que creas que el miedo es parte de tu identidad, que siempre será así, que nunca cambiarás. Pero eso es una mentira. Tú no fuiste creado para vivir con miedo, fuiste creado para vivir en libertad. En Romanos 8:15 dice, «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». No eres esclavo del temor, eres hijo de Dios.
Y los hijos no viven aterrados, viven seguros en el amor del Padre. Cada vez que te alineas con esa verdad, el miedo pierde terreno. Cada vez que eliges declarar lo que Dios dice sobre ti, estás debilitando al enemigo, porque el miedo no soporta la luz. Y la luz que hay en ti, si estás en Cristo, es más poderosa que cualquier oscuridad que te quiera rodear. Hoy es el día en que decides dejar de correr, dejar de esconderte y empezar a declarar: no soy esclavo del miedo, soy hijo de Dios. El miedo se alimenta del silencio. Cuando no hablas, cuando no oras, cuando no proclamas la verdad de Dios, le das espacio para crecer. Pero cuando comienzas a levantar tu voz, a declarar las promesas de Dios en voz alta, algo empieza a romperse en el mundo espiritual. No es casualidad que Jesús siempre usaba su voz para enfrentar las tinieblas. Él no pensaba las Escrituras, las hablaba. En el desierto, cuando el enemigo lo tentó, Jesús respondió con poder: escrito está. 3 palabras que desarmaron al adversario. ¿Por qué? Porque cuando hablas con fe, con verdad, con convicción, estás activando la autoridad que Dios te ha dado. El miedo no resiste una vida que se sostiene en la palabra y la declara en voz alta. No se trata de gritar, se trata de creer. Cada vez que dices: Dios está conmigo, no temeré, estás haciendo retroceder a las fuerzas del enemigo. Cada vez que declaras: aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estás posicionando tu fe por encima de tu temor. Y esa declaración no solo te fortalece a ti, también abre puertas en lo espiritual, porque el cielo responde a la fe hablada. Y el infierno tiembla cuando un hijo de Dios deja de callar y empieza a declarar: ya no vivas una fe silenciosa, ya no aceptes vivir con miedo como si fuera normal. Tienes la autoridad, tienes la verdad, tienes la presencia de un Dios que no falla. Y eso es más que suficiente para romper toda cadena de temor. Cuando permites que el miedo controle tus decisiones, sin darte cuenta estás cediendo el gobierno de tu vida a una mentira. El miedo es un tirano invisible que promete protección pero siempre cobra con esclavitud. Te impide avanzar, te mantiene en lo conocido, te roba oportunidades, relaciones, llamados, momentos. Pero Dios nunca te diseñó para vivir bajo esa opresión. En Josué 1:9, el Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este no es un consejo, es una orden directa del cielo. Dios no te está pidiendo que sientas valor, te está ordenando que camines en él. Porque la valentía bíblica no nace de tu fuerza interior, sino de tu confianza en la compañía de Dios. Y cuando sabes que Él está contigo, no importa cuán grandes sean los gigantes, ni cuán densa sea la oscuridad, tú sigues adelante. El miedo no puede detener a alguien que está convencido de que no camina solo. Y tú no estás solo. Cada paso que das en medio del temor es una declaración de fe. Cada vez que decides obedecer a Dios, aunque el miedo susurre en tu oído, estás construyendo una historia de victoria. Porque la verdadera fe no se mide en los momentos de calma, sino en cómo decides actuar cuando el miedo golpea más fuerte. Y si hoy estás temblando por dentro, no importa. Lo que importa es que sigas caminando, porque Dios no busca perfectos, busca valientes. ¿Puedo continuar? Una de las estrategias más sutiles del enemigo es hacerte creer que el miedo es parte de tu personalidad, que naciste así, que siempre serás inseguro, que el temor es parte de tu identidad. Pero eso es una distorsión, porque cuando Dios te creó, no te formó con un espíritu de temor, sino con un espíritu de poder. El miedo es un intruso, no una raíz de tu diseño original.
y cuanto más lo aceptas como parte de ti, más profundo se instala. Pero cuando lo confrontas con la verdad, comienza a desmoronarse. Primera Juan 4:18 dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabes qué significa eso? Que el miedo no se vence con valentía humana, se vence con amor divino. El amor de Dios no es suave ni pasivo. Es una fuerza activa que expulsa, que limpia, que libera. Cuando ese amor habita en ti, no hay espacio para el miedo, porque ya no vives para agradar a otros, ni para protegerte de lo peor. Vives confiado en que el Dios que te ama tiene control sobre tu presente y tu futuro. El enemigo quiere que sigas escondido, dudando, cuestionando, pero Dios te llama a caminar bajo su amor, bajo su cobertura, bajo su voz. Y cuando lo haces, el miedo se vuelve pequeño. No porque tú seas más fuerte, sino porque has dejado de luchar solo. Has dejado de definirte por lo que temes y has empezado a vivir por aquel que venció todo temor en la cruz. El miedo tiene un lenguaje. Te habla al oído con frases como: no vas a poder, vas a fracasar, nadie te respalda, mejor quédate donde estás. Y si no lo confrontas con otro lenguaje, con otra voz, termina convenciendo a tu alma de que esas mentiras son verdad. Pero tú tienes acceso a una voz mucho más poderosa, la voz de Dios, y esa voz ya habló. En Isaías 41:10, Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es una promesa decorativa, es una declaración de guerra contra todo miedo que te paraliza, y tú decides cuál voz vas a seguir escuchando. La fe viene por el oír y el miedo también. Si pasas tus días alimentando tu mente con pensamientos de derrota, el miedo va a tomar el control. Pero si empiezas a meditar, declarar y repetir lo que Dios dice sobre ti, la atmósfera cambia. No solo afuera, cambia dentro de ti. Y cuando el miedo vuelva a hablar, ya no encontrará un corazón frágil, sino una mente renovada por la verdad. No estás a merced de tus emociones, estás llamado a gobernarlas con la palabra. Porque cuando tu alma empieza a escuchar más la voz de Dios que la del enemigo, es ahí donde comienza tu libertad. El miedo puede gritar, pero la verdad permanece firme. Y esa verdad dice: no estás solo, no estás débil, no estás derrotado. Estás sostenido por la mano de un Dios que no falla. Cuando decides vivir en la verdad de Dios y no en el temor, algo poderoso sucede. Comienzas a caminar con una paz que no depende de lo que está pasando a tu alrededor. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que el mundo no puede explicar ni imitar, porque no proviene de las circunstancias, sino de una relación viva con el Príncipe de Paz. En medio de la tormenta, esta paz no te abandona. Cuando todo parece derrumbarse, esta paz te sostiene. Pero para experimentar esa paz necesitas hacer un intercambio, entregar tu miedo y recibir su presencia. Filipenses 4, 6, 7 lo dice claramente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo
no es solo para memorizar, es para vivirlo. No dice que Dios quitará el problema inmediatamente. Dice que te dará paz mientras enfrentas el proceso. Y esa paz es un escudo, una cobertura sobre tu mente y tu corazón. El miedo quiere entrar por tus pensamientos y gobernar tu interior. Pero la paz de Dios lo impide. Guarda, protege, sella. Cuando decides confiar y rendirte en oración, esa paz entra en acción. Y lo que parecía insoportable se vuelve llevadero. Lo que parecía imposible ahora es enfrentado con serenidad. Porque no estás enfrentando la vida solo, estás caminando con aquel que venció la muerte y el miedo. Vivir en paz no significa vivir sin problemas. Significa aprender a caminar sobre ellos sin hundirte. Pedro lo entendió cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras mantenía sus ojos en Jesús, caminó sobre lo imposible. Pero en el momento que miró el viento y las olas, el miedo entró y comenzó a hundirse. ¿Sabes qué hizo Jesús? No lo reprendió por intentar caminar en fe. Lo extendió su mano y lo sostuvo. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo entra cuando quitamos la mirada de Jesús, cuando damos más atención al problema que a la promesa. Pero aún en ese momento, Jesús no se aleja. Él se acerca, Él extiende su mano, Él te sostiene. La clave para vivir en paz no está en eliminar todos los miedos, sino en mantener tus ojos fijos en aquel que es más grande que ellos. El enemigo quiere desenfocar tu mirada. Quiere que vivas mirando las tormentas, las deudas, los diagnósticos, las noticias. Pero Dios te llama a levantar tu vista, a fijarla en el autor y consumador de tu fe. Porque cuando tu enfoque está en Jesús, tu corazón se estabiliza y tu paz no depende del clima, sino de su presencia. No dejes que el miedo defina tu dirección. No permitas que la tormenta dicte tu paso. Fija tus ojos, aférrate a su mano y camina en una paz que el mundo jamás podrá entender, pero que tú puedes vivir cada día. Hay algo que debes entender con urgencia. El miedo no solo afecta tus emociones, también afecta tu propósito. Cada vez que dejas que el temor decida por ti, estás entregando terreno que Dios quería que conquistaras. Muchas personas han perdido oportunidades, relaciones, llamados y milagros simplemente porque escucharon más al miedo que a la fe. Pero Dios nunca llamó a sus hijos a vivir en retroceso. Él te llamó a avanzar, a tomar territorio, a vivir con autoridad. En Deuteronomio 31:6 se nos dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta promesa es tuya, no es para los perfectos, ni para los valientes por naturaleza. Es para aquellos que deciden creerle a Dios, aun cuando el miedo grita. Y tú puedes ser uno de ellos. No dejes que el miedo robe lo que te pertenece por herencia espiritual. No más pasos atrás, no más excusas, no más quizás después. El tiempo de levantarte es ahora. Aunque tus piernas tiemblen, aunque tu voz se quiebre, aunque tu mente dude, da el paso. Porque no estás caminando solo. El Dios que prometió estar contigo es fiel. Y si Él está contigo, el miedo tiene que irse. Cada vez que eliges obedecer en medio del temor, estás diciendo al cielo y al infierno: confío en mi Dios, más de lo que temo a mis circunstancias. Y cuando tomas esa posición, el cielo se activa, la paz desciende y el miedo ya no puede dominarte. El miedo también se rompe cuando decides hablar lo que Dios dice, incluso cuando no lo sientes. Tu boca tiene poder,
Tus palabras tienen peso en lo espiritual. Muchos creyentes viven atados al miedo porque oran en silencio, pero nunca declaran la verdad en voz alta. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es simbolismo, es ley espiritual. Lo que hablas, creas. Lo que repites, refuerzas. Y si vives diciendo, no puedo, me da miedo, esto nunca va a cambiar. Entonces estás alimentando la atmósfera del enemigo. Pero si comienzas a declarar, Dios está conmigo, no temeré, soy más que vencedor, entonces tu entorno cambia, pero sobre todo cambia tu interior. Porque tu alma escucha tu voz más que ninguna otra y necesita escuchar la verdad. No es suficiente leer la Biblia en silencio. Es momento de hablarla, de profetizarla sobre ti mismo, de activar su poder con tu boca. Jesús no pensó, escrito está. Él lo dijo, y tú debes hacer lo mismo. No tienes que gritar, pero sí tienes que creer. Y si lo crees, lo dirás. Y si lo dices, lo verás. Porque cuando hablas la palabra con fe, el miedo pierde terreno. Y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, comienza a gobernar. No es magia, es una decisión espiritual. La fe se activa hablando, la paz se establece declarando, y la victoria se manifiesta cuando tu voz se alinea con la voz de Dios. Cuando eliges vivir una vida gobernada por la paz de Dios, no solo estás venciendo el miedo, estás enviando un mensaje al mundo espiritual, que has decidido confiar, aunque no entiendas, avanzar, aunque no veas, y descansar, aunque no todo esté resuelto. Y eso es fe. Hebreos 11:1 dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El miedo vive de lo visible. Se alimenta de lo que tus ojos perciben y lo que tus sentidos interpretan. Pero la fe vive de lo invisible, se nutre de lo que Dios ha dicho, aunque todavía no lo veas manifestado. Por eso, cuando decides caminar en paz, estás eligiendo ver con ojos espirituales, no carnales. Estás tomando una posición en el espíritu que dice: mi alma no será guiada por el caos exterior, sino por la voz del cielo. Esa paz no te hace insensible a los problemas. Al contrario, te hace más sensible a la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando todos corren, tú te quedas firme. Cuando todos se derrumban, tú sigues adorando, porque sabes en quién has confiado, y esa confianza no es emocional, es espiritual. Viene de una relación con Dios que ha sido cultivada en la intimidad, en la oración, en la rendición. El miedo grita para robar tu atención. La paz susurra para redirigir tu enfoque, y cuando eliges escuchar ese susurro, algo dentro de ti se alinea, se estabiliza, se fortalece. Y entonces puedes atravesar cualquier tormenta con la certeza de que no estás solo y que tu barco no se va a hundir. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este, y eso dice algo poderoso sobre ti. No eres uno más, eres parte de un remanente. Un hijo o hija de Dios que no está dispuesto a vivir controlado por el miedo. Alguien que ha decidido caminar en la paz que solo proviene del cielo. Pero ahora viene lo más importante. No basta con haber escuchado, necesitas actuar. Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hoy has recibido una palabra que puede cambiar tu vida, pero solo si la aplicas. Así que no apagues el fuego que Dios encendió en tu interior. Haz algo con esta verdad. Escríbela, declárala, compártela, vive en ella. Y si este mensaje tocó tu corazón, demuéstralo ahora mismo. Escribe en los comentarios: yo elijo la paz de Dios, y comparte esta verdad con alguien que necesita romper el miedo. Porque solo los que están verdaderamente comprometidos con la palabra
toman esa actitud. No sigas una fe tibia, no sigas una vida de supervivencia espiritual. Fuiste creado para vivir con autoridad, con firmeza, con paz sobrenatural. La paz no es un lujo para los más espirituales, es una promesa para todos los que se rinden a Cristo. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya diste un paso, pero ahora depende de ti mantenerlo. No pauses este video aún, quédate unos minutos más. Cierra los ojos, respira profundo. Deja que esta palabra penetre en tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo selle esta verdad en tu interior. Mientras la música suena, agradece a Dios por lo que hizo hoy en ti. No apagues esta presencia, no ignores este momento, porque hoy Dios no solo habló, te visitó. Y lo que Él plantó en ti, si lo cuidas, dará fruto. Y ese fruto será paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que transformará tu vida, paz que será testimonio vivo para otros. Quédate, escucha, recibe. Esta paz es tuya si decides abrazarla.